Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según corresponda. Esta es la clase pregrabada correspondiente a la unidad 5, Administración Pública y Estado. Con esta clase iniciamos la segunda parte, el segundo segmento de nuestra materia. Si en la primera trabajamos con la parte más teórica y abstracta con respecto al Estado, ahora vamos a verlo en su dimensión material, que se conoce generalmente bajo el nombre de administración pública. Como siempre, vamos a presentar un PowerPoint como manera de organizar un poco la clase y tener algún nivel de sistematicidad en el desarrollo de conceptos. Retomando un poco lo dicho en la segunda clase de Maximiliano Rey, los textos que trabajamos en la segunda clase, nosotros establecemos que los componentes básicos del Estado, nuestra aproximación al fenómeno estatal va a ser a partir de tres visiones, como correlación de fuerzas, como régimen de creencias y como maquinaria institucional organizacional. Los tres elementos son claves y van a recorrer toda nuestra instancia de visión de la administración pública, y siempre vamos a estar, o siempre tenemos la posibilidad de mirar cada uno de estos matices, cada una de estas perspectivas, para analizar cada uno de los fenómenos que vamos a trabajar sobre el aparato estatal. Pero en particular, porque es la bibliografía que más se utiliza, porque es la manera más común y el grueso de la bibliografía gira alrededor de estos temas, vamos a trabajar el mundo administrativo desde la perspectiva de la máquina institucional organizacional. Y acá viene uno de los elementos más atrapantes o más interesantes de la materia del análisis de administración pública, en donde confluyen dos disciplinas que tienen objetivos diferentes, perspectivas diferentes, inclusive supuestos antropológicos y filosóficos, que han sido distintas, justamente porque miran diferentes fenómenos y han sido hegemonizados desde diferentes lugares, que es el mundo de la ciencia política, de la sociología, si se quiere también, y de la filosofía política, y el mundo de la administración o la de la acción colectiva. En la tensión entre estas dos miradas hay buena parte por ahí de muchas veces de los equívocos, pero también de las construcciones más fecundas que se hacen sobre el fenómeno de la administración pública, que está centrada aparte en un elemento que también lo deben haber visto ya, que es uno de los elementos claves del Estado, al menos en la modernidad, que es la tensión entre política y administración. Bueno, el primer elemento fundamental del Estado, y visto nuevamente, visto desde esta perspectiva institucional, ha sido los mayores desarrollos, es que el Estado tiene como dos grandes dimensiones. Una dimensión que se la llama como relación social, como cemento de las articulaciones entre individuos, como espacio que se posibilita la construcción de la pared social, toda una serie de metáforas, algunas de ellas muy potentes, utilizadas por Oslak y O'Donnell, que ustedes saben son los dos miembros por ahí más prestigiosos que han tratado estos temas, y que siempre es interesante mostrarlo a través de la misma metáfora, ¿no? En las sociedades capitalistas modernos se dan una serie de relaciones entre personas que parecen ser que se dan entre individuos o entre sujetos privados, en donde el Estado no parecería que tiene ningún tipo de participación. Yo voy a un kiosco y compro un chicle. Yo crío a mis hijos o tengo cierta vinculación alrededor de mi familia. Juego un partido de fútbol. Y hay todas situaciones en donde parece que el Estado no tiene nada que ver y que eventualmente, si llega a tener que ver, actúa ex post. O sea, si hay algún problema, si yo voy y con el chicle que compré llego a mi casa y me enveneno, el Estado va a venir después a detectar qué fue lo que pasó y actuó
a continuación. Lo que dicen estos autores, Oslak y O'Donnell, muchos otros autores también, aunque si bien es una visión muy extendida del Estado, no diría que es la única, ni mucho menos, pero bueno, lo que dicen estos actores, y seguramente ya lo deben haber tratado con Maximiliano Rey, pero siempre es bueno repetirlo porque es fundamental para nuestro enfoque, es como el centro de nuestro enfoque, el corazón de nuestro enfoque, es que todas esas relaciones sociales, el Estado es un tercero que no está, es como un fantasma que siempre está presente y garantiza cada uno de estos pasos en esa relación. O sea, yo voy y pago con moneda. La moneda está sostenida quien garantiza la moneda, o que tendría que garantizar, ¿verdad? Garantiza el curso legal y que tiene que ser aceptado en todos lados. La moneda es el Estado. Que el señor no me pegue un palazo en la cabeza, el kiosquero me robe los 100 pesos y no se quede con mi dinero, es el Estado. Que viceversa, que yo no haga lo mismo, es el Estado. En cada paso que damos en esa relación, vamos a ver que está el Estado, y nosotros no es que vamos a apelar después, sino que tenemos esa relación en los términos que la tenemos, es porque sabemos que hay un tercero co-constituyente que, como un fantasma, vuelvo a decir, organiza y hace posible esa relación en esos términos. Y vamos a analizar en la clase siguiente que esos términos de la relación, por ejemplo, para una mirada neoliberal, la logran decomponer en costos, y que los costos de transacción, los costos de esa relación, son uno de los pilares para garantizar la funcionalidad estatal, la eficiencia sobre todo, pero también la eficacia estatal. Entonces, ese cemento que garantiza las relaciones sociales es el Estado, y vuelvo a decir, es co-constituyente de las relaciones. Están ahí y son, utilizando la metáfora de Oscar Oslak, el cemento que permite que se den una serie de relaciones. Fíjense qué interesante que es que el Estado crecientemente está presente en las relaciones y se amplían las esferas. En la medida que las esferas de incumbencia de la humanidad se van haciendo más grandes, el mundo de lo virtual, el Estado va por detrás estableciendo reglas y condiciones para que ellas se puedan aplicar. Inclusive, con el correr del tiempo, el Estado se mete en situaciones que históricamente no habían sido sujeto de reglamentación. En los últimos 100 años, 150 años, ha habido una creciente injerencia estatal en la organización familiar, tanto en su regulación, retomándola de las potestades religiosas, como inclusive en la relación entre personas, a partir de todas las regulaciones que se dan en términos de cómo debe criarse un hijo, cómo son las relaciones de pareja. Digo, para mostrar un caso extremo, para que se entienda de lo que estoy diciendo, el derecho romano, del cual Occidente es tributario y ha tomado muchos de esos elementos, tenía la institución del pater familia. La institución del pater familia designaba que el hombre de una familia era el padre de la familia, era quien ponía las reglas y establecía bajo qué lógica se organizaba la familia. Inclusive llegaba, la institución del pater familia no solamente era en detrimento de la mujer, sino de los hijos. Era tan potente la institución del pater familia que en términos jurídicos formales, después eso no se cumplía en la realidad, pero en general en términos jurídicos formales, el pater familia tenía potestad sobre la vida y sobre el castigo corporal, tanto de su pareja como lo de los hijos. O sea, no era infringir la ley si el pater familia mataba a la esposa. Bueno, el Estado construyó esa ley para establecer alguna modalidad de relación, pero luego la fue cambiando y la fue complementando, estableciendo una serie de condiciones cada vez más complejas, y a medida que avanza el tiempo cada vez nos vamos metiendo, vuelvo a decir, en nuevas cosas, en donde ese cemento es el que garantiza la vida en las sociedades modernas. Ahora bien, esa es decir, la parte que no siempre la tenemos presente y que va a enfatizar mucho en la mirada neoliberal. Va a decir, lo importante son las relaciones entre agentes privados, y el Estado tiene que generar a lo sumo el marco,
o garantizar los derechos de cada una de las personas para que puedan actuar en un espacio mercantil. Va a ser la idea, vamos a ver en la clase que viene, algo de eso ya se avanzó. Pero aún en esta visión, que es en extremo, ponen fuerza los agentes privados, va a marcar esta necesidad de un escenario en donde que son imprescindibles para que puedan confluir en el mercado las diferentes instancias en igualdad de posibilidades, ¿no? En términos de seguridad, de derecho de propiedad, de acceso a la información, de infraestructura para acceder al mercado, etcétera, 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 etcétera. Esta parte, que es la central, tiene, también lo vimos, como dos grandes elementos, que son la moneda, como dos grandes herramientas, la moneda y el derecho. Ahora bien, hay una segunda parte, que es la que parece que una vez que está establecido este gran andamiaje, este cemento de la sociedad, tiene un rol muy relevante en términos de hacerlo efectivo, de dar materialidad en muchos casos a esta instancia y marcar límites, ¿no? Producir esta instancia, esta co-construcción del Estado está presente porque efectivamente uno puede llamar a la policía y garantizar que el kiosquero no le va a pegar un palazo en la cabeza y se va a quedar con la plata sin ninguna contraprestación y viceversa. Esa estructura organizacional que da materialidad y que es la que más fácilmente se ve y en general tendemos a decir en el lenguaje común que es el Estado, es lo que llamamos administración pública. Muy rápidamente, el Estado tiene el Homo sapiens sapiens, según dicen, mirado desde de una perspectiva antropológica y biológica, discuten, no me quiero meter mucho en profundidad porque soy un profano en la materia, tiene aproximadamente 200.000 años. Con lo cual se puede decir que el Estado, para la organización social del Homo sapiens, es una anomalía más que una regularidad. Tiene, desde el surgimiento de los primeros estados, tiene 5.300 años y se puede decir que recién con la globalización de la modernidad toda la humanidad vive alrededor o en consonancia con un Estado. Con lo cual es un fenómeno relativamente nuevo y es posible que en algún momento de nuestra historia, si es que logramos sobrevivir al holocausto atómico y ambiental, digo, si es que no sucumbimos en algún holocausto o en alguna carambola estelar que nos haga desaparecer como civilización, es posible pensar que ciertos avances lleven adelante la desaparición del Estado. Sin embargo, ya tenemos, como les digo, 5.300 años para vivir con Estado y con administración pública, y todo parece indicar que cada vez, o si uno mira los últimos 50 años, aún en un marco neoliberal, el Estado no ha hecho más que establecer creciente cantidad de reglas cada vez más complejas hacia la organización social, hacia la vida humana. Pero lo que me interesa resaltar es que uno ya puede fijar ciertas regularidades, ciertas consecuencias, ciertos elementos, ciertas formas, ciertas estructuras que han sido comunes a lo largo de estos 5.300 años, y más importante aún, que en los 6 espacios en donde en algunos casos se discute todavía, pero en los 6 casos en donde ha surgido el Estado, en general en civilizaciones de regadío, a partir de la regulación del uso del agua en primer lugar, concomitante a la construcción de escrituras o para escrituras, y cuando llega a cierto nivel de complejidad, vuelvo a decir, en estos 6 casos se ha construido formas que podemos, grosso modo, asemejar a las modalidades estatales. En todos los casos surgió una autoridad, surgieron una serie de elementos, que es lo que me interesa destacar, en algún sentido casi como metáfora, pero como para resaltar los elementos aquellos constitutivos más potentes que tenemos en lo estatal. Vamos a decir, ¿no? Los 2 ejemplos más antiguos, por lo menos de lo que sabemos hasta ahora, son el de Sumería y Egipto. Parece ser que el estado sumerio en el Cáucaso es anterior al egipcio, inclusive se discute sobre si hubo difusión o si surgieron de manera independiente. Lo mismo pasa con India y con China, que son posteriores, también se discute si son por difusión o no. En general
por lo menos la literatura a la que yo accedo, parecen reforzar el hecho de que China e India crearon sus estados de manera independiente, y en América claramente de forma independiente surgió el estado maya y el protoestado inca, que me interesa en particular remarcar alguna característica. Bueno, desde hace 5.300 años podemos aproximarnos al estado como una correlación de fuerzas, aquello que Marx decía, ¿no? El estado es la demostración de que las diferencias de clases son irreconciliables y que se establece en una puja por la apropiación del excedente. En todos los casos el Estado fijó unas clases sociales diferenciadas que tenían acceso diferenciados a ciertos recursos y bondades que organizaba, que tenía el desarrollo social. Segundo elemento que es también común a todos los 5.300 años de Estado es que hay un relato. Seguramente hay, y vamos a ver, hay una maquinaria institucional organizacional que ejerce la fuerza, pero alrededor de ella también se desarrollan una serie de creencias y percepciones que en algún momento en la antigüedad van a estar ligadas al pensamiento religioso. Ustedes saben que la invención del pensamiento científico es una cosa de los últimos 300, 400 años. Antes el pensamiento religioso y el pensamiento científico estaba muy, muy articulado, muy, muy mezclado, era mixturado. Entonces la sociedad había desarrollado una serie de elementos y de discursos que mezclaban ambos conceptos y establecían una razón, un relato que justificaban la existencia de un Estado, de este aparato que está en algún sentido por fuera de la sociedad o que tiene algún nivel de distinción con la sociedad civil y es el que conduce o que tiene funciones gubernamentales para en el despliegue de cada formación social. Un ejemplo de qué estoy diciendo con creencias y percepciones. Uno de los grandes inventos de la civilización egipcia fue la balanza de platillos. Está ahí, y lo poco que se ha podido recuperar con respecto al tema, la balanza de platillos es casi, es decir, una invención ingenieril, mecánica, etc. Pues bien, los brazos de la balanza de platillos, el brazo de la balanza de platillos, del cual colgaban los dos platillos, el brazo central, tenía la longitud del antebrazo, desde el punta del dedo hasta el antebrazo del faraón. ¿Por qué? Porque la balanza expresaba un momento de fuerza, etcétera, 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 pero sobre todo expresaba la voluntad del faraón de impartir justicia. Por eso, parecería ser que cada vez que moría un faraón y renacía otro, se tiraban todas las balanzas, se volvían a tomar las medidas del antebrazo del brazo del faraón, y con ello se armaban nuevas balanzas de platillos. Digo, como ejemplo de cómo en las percepciones estaba esta idea. Hay ciertos desarrollos matemáticos muy importantes en toda la antigüedad, pero siempre están mezclados con una percepción que lo completaba desde algún otro lado en esta articulación que tenía del pensamiento religioso, mágico. Dicho esto sin ningún tipo de peyorativo, por supuesto, con el pensamiento de lo que hoy vemos como más neutro y científico. Pero bueno, en estos 5.300, me interesa destacar, en estos 5.300 años, los aparatos estatales tenían estos componentes, alguna correlación de fuerzas, algunas creencias y percepciones, y alguna maquinaria institucional organizacional, que por lo menos se dedicaba a la apropiación de una parte del excedente social que se aplicaba mínimamente al mantenimiento del orden y al establecimiento de algún segmento gobernante, ¿no? Esto es universal. Pero acá lo interesante es, y Suani habla, ¿no?, de instituciones gubernamentales, y es interesante esta distinción porque es la que nos permite entrar a esta diferencia, a esta instancia de tensión que dijimos tan importante entre política y administración. Justamente ahí la faz puramente política tiene sus normas, la faz puramente administrativa tiene sus normas, en el momento de la confluencia en donde hay una falla sistémica, en donde se producen tal vez
las herramientas o las cosas más interesantes para estudiar el fenómeno de la administración pública. Entonces, Isuani, el otro texto, en el texto que dijimos, habla de instituciones gubernamentales e instituciones de gestión y espacios de gestión administrativa. Pero acá lo que interesa remarcar es que casi en el momento del nacimiento del Estado, todos los estados tienen un sistema de captura, registro y catalogación. Y ese sistema de información. O sea, en algún sentido, y utilizando mal la palabra, todos los estados, en el momento que nace el Estado, nace la burocracia. Conjuntamente con el nacimiento del Estado, nace un aparato administrativo. Burocracia no porque, digo por qué burocracia, porque etimológicamente burocracia significa gobierno de los escritorios. Y no voy a decir que tenían escritorios en China, India, Sumería, Egipto, el Estado Maya y el protoestado Inca. No diría burocracia, pero sí un aparato administrativo que servía para garantizar las formas de propiedad y para garantizar cierto orden alrededor de estos aparatos, tanto de los que cobraban el excedente como los que garantizaban ciertas formas de propiedad. Ese tipo de gestión y de manejo era imposible sin generar, vuelvo a decir, un espacio burocrático, administrativo, para decirlo en palabras de hoy. Con lo cual, los elementos centrales del Estado, o que tienen 5.300 años, son estos que citamos. Y el aparato administrativo es una parte sumamente importante de él. Tal sentido, miren, el 8 de agosto, hace un mes, salió una noticia en ámbito financiero, que la perspectiva era desde la matemática, pero a mí me interesa volcarla, sí, también desde el lado del conocimiento, pero sobre todo desde el lado del aparato burocrático administrativo. Bueno, una tabla babilónica de 3.700 años de antigüedad es un documento catastral muy sofisticado para poder dividir la propiedad después de la venta de una parte. ¿Esto qué nos dice? Esto primero, y se han descubierto habitaciones enteras a partir de las cuales se generan situaciones de compra y venta, o se hacen contratos, o se llegan a acuerdos. ¿Y esto qué significa aparte? Que no solamente había que anotarlo en algún lado, sino que había que lograr catalogarlo y había que tener alguna capacidad de llegar a esos elementos, a esas tablas coiniformes en este caso, a esta tablilla para poder accederlos. Y salvando las distancias, mucho más, tanto la gestión sustantiva de las fuerzas del orden, tanto sea del orden hacia el exterior como sea el orden hacia el interior, nosotros sabemos, porque hemos recopilado, que, por ejemplo, las reformas de Cayo Mario generaron instancias sumamente sofisticadas de lo que hoy llamaríamos una estructura administrativa organizacional para construir las legiones romanas. Y así podríamos seguir con una serie de ejemplos sumamente interesantes, que voy a traer uno más que me parece muy interesante. Una de las grandes visiones del Estado es que tiene que haber ley, tiene que haber escritura para que haya Estado. O sea, esta parte de la gestión que también se hacía dentro del Estado es la capacidad que leer un texto fundante. En esas primeras épocas generalmente el texto fundante era de tipo religioso y que establecía algún tipo de parentesco o algún tipo de identidad entre el rey y la divinidad, o el rey era Dios directamente o tenía algún tipo de acuerdo con Dios que lo ponía en esa situación. Y esto, como digo, los estados en general surgen de manera concomitante, interdependiente, con la creación de escritura para poder darle cierta continuidad o cierto nivel de formalización a esa palabra de Dios, o a ese contrato primigenio que se da en la sociedad civil. Bueno, los incas no tenían escritura, sin embargo tenían una cosa, tenían un protoestado. ¿Y cómo puede ser esto? Es que los incas habían desarrollado un sistema estadístico que se llama quipus, a partir de lo cual una serie de nudos lograban establecer algún tipo de gestión de información, no algún tipo,
una gestión de la información muy sofisticada y muy interesante para desarrollar estos elementos, estas funciones que teníamos, que decíamos que eran básicas: el mantenimiento del orden, la gestión de la propiedad y, y el cobro de tributos o de impuestos. O sea que uno podría decir, y así como los abogados han creado toda una teoría a partir de que el primer elemento que garantiza la construcción del Estado, y es bien interesante, ¿no?, es el acuerdo, la ley, ¿no?, la posibilidad de la escritura que establece una ley y que puede ser, a la que pueden acceder todos, y rompe con esta lógica de la ley oral que se va degradando en algún sentido, que se puede ir cambiando. En un principio está la ley, y a partir de la ley es que se establece el Estado. Es una visión, por lo decir, interesante, fecunda. Desde la administración pública podemos decir también, mira, parece ser que el ejemplo inca establecería que antes que la ley está el aparato burocrático administrativo. O sea, lo que nosotros, el elemento que da posibilidad al Estado, un elemento crucial que da posibilidad al Estado, es esta construcción de este aparato alrededor del cual son posibles el resto de las funciones que trabaja. Bueno, nos hemos desviado un cacho, me pareció un poco del centro de la cuestión, pero me parece como metáfora para mostrar lo potente que es la estructuración del aparato administrativo y su continuidad, casi en 5.300 años de historia estatal, me parecen que lo hacen así necesario. Bueno, ¿qué es la administración pública? La administración pública son un conjunto de unidades que tienen esta doble función institucional y gubernamental, hacen cumplir las reglas y por el otro lado desarrollan la función administrativa y de gestión del Estado, llevan adelante programas. En términos nuevamente de García Linera, es la que se encarga de materializar, de ejecutar por la fuerza los recursos públicos de coerción y de legalidad, ¿no? Es el monopolio de captura de recursos del excedente, como decíamos, es el monopolio de la coerción, la definición básica de Weber, ¿no?, el uso de la violencia de manera legal, y hoy diríamos también legítima, y por el otro lado es el que puede actuar en nombre de la legalidad. Marzo de estas tres cosas. Y para hacerlo, estoy volviendo al derecho, las sociedades modernas han creado un espacio particular para darle esta característica de monopolio, en donde, si bien hay reglas generales, hay reglas específicas que solamente funcionan para el Estado y tienen que ver con permitirle manejar estos tres monopolios, pero también proteger a la sociedad de los excesos que pudieran desarrollarse alrededor de esta instancia. Un elemento más que creo que me olvidé decir: desde el siglo XVIII, o desde la modernidad en adelante, crecientemente el relato va dejando este espacio más vinculado a lo religioso, y se va creando otra cuasi religión, podríamos decir, que es la nacionalidad, ¿no? Hoy por hoy, cuando hablamos de Estado, hablamos de Estado-nación. Más allá de que hay ciertas transiciones, parece que vamos hacia una instancia de Estados-continentes, hay una serie de acuerdos, la globalización ha llevado a que una serie de acuerdos y algunas tareas nacionales tengan instancias supranacionales. Todavía me da la sensación, es un tema sujeto a discusión, sobre todo era muy sujeto a discusión en los 90, a mí me da la sensación que todavía el Estado-Nación, cuando analizamos este tipo de fenómenos, es el espacio, uno de los espacios, o el espacio más importante. Los otros, los estados subnacionales o los recortes territoriales de menor amplitud, y los supranacionales, los términos regionales, los organismos internacionales, multilaterales, todavía no tienen el grueso, o no tienen el grueso de la administración. Más en los últimos años, a partir del ejemplo indio, chino, de ciertas naciones, da la sensación de que hay una revalorización del Estado-Nación que en los últimos tiempos estaba siendo menos importante. Y las administraciones públicas más potentes, los ejércitos, las políticas públicas, eso tienden a tener en algún sentido una perspectiva racional para el trabajo. Nuevamente, repasando un poco
creo que esto ya lo vimos, nuestra forma de enfoque habla en un enfoque analítico de tres grandes espacios, un espacio del espíritu de época. Ustedes saben, y esto también es relevante en términos de la situación que estamos viviendo hoy. Uno podría decir que hay un modelo hegemónico a nivel mundial que comenzó a construirse con la modernidad en el Renacimiento, con la incorporación de América y de los canales de comunicación con Asia, tiene creciente unicidad, y que tiene ciertos saltos, siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, tiene ciertos saltos y van generando cada vez más una unidad más homogénea de época, fenómenos que tienen cada vez mayor impacto en términos globales. El espíritu de época nos permite construir ciertas fases de la historia. Y las más comunes, ahora vamos a ver con algún detenimiento muy cortito, las más comunes son la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX, la crisis del 30, la crisis del petróleo a mediados de los 70 y la caída del muro de Berlín, como que van construyendo ciertos espíritus de época que uno mira los fenómenos que se dan a nivel nacional y todos tienen una cierta linealidad o tienen alguna direccionalidad similar con contraejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Alrededor de ese espíritu de época hay un patrón de intervención estatal que podemos asumirlo al elemento más global del Estado, desde lo institucional. En términos hay una cierta vinculación entre actores sociales, entre clases sociales, una cierta institucionalidad que tiene una direccionalidad marcada, y frente a ella hay ciertos modelos de gestión pública. Se ejecutan de una manera específica cada uno de estos acuerdos. Este patrón de intervención estatal precisa de un modelo de administración diferente en cada caso. Si bien el nivel de determinación es en este sentido el nivel de determinación principal o la direccionalidad alrededor del cual se establecen los campos de estos tres campos en que dividimos nuestro análisis de lo estatal, también reconocemos la existencia de una autonomía relativa y un efecto retorno, ¿no? Sobre todo en buena parte del tercer mundo, la utilización desde una mirada más política, de intervención dentro del patrón de intervención estatal, en algún sentido en tensión con el espíritu de época, en vías de reconfigurar o reconstituir la relación con el mercado mundial, o el lugar que tiene en el concierto de naciones, o el propio orden interno, es uno de los elementos que está muy presente en buena parte de las fuerzas, les diría desde el siglo XVIII, era cuando ocurren estos, y lo hemos hablado cuando hablamos de los modelos nacionales populares. En general, la visión que desde este lugar se puede reconstituir o reconfigurar el espíritu de época es uno de los puntos fuertes, uno de los elementos fuertes que hacen a la visión del patrón de intervención estatal. En algún sentido, no tan claro, pero sí hay, o compartiendo esa mirada, hay cada modelo de gestión pública también tiene una posibilidad de reconvertir o tiene influencia sobre esta posibilidad de reconvertir el patrón estatal y más indirectamente sobre la configuración, ¿no? Sería la idea de romper con esta determinación desde el espíritu de época hacia la sociedad, desde el patrón de intervención estatal es una mirada más política y desde el modelo de gestión pública es una mirada más tecnocrática. Bueno, en la bibliografía que les pasamos más o menos tratamos de asimilar esta configuración global, este espíritu de época, a un modelo estatal y a un modelo de gestión. Que en el caso de nuestro país serán las reformas borbónicas, que en nuestro país se puede decir el impacto más fuerte fue la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, la segunda revolución industrial. Ahí las dos fechas quieren mostrar
la diferencia que hay entre la resolución política y la resolución administrativa, o de qué forma llega al aparato estatal. Cuando ocurre el hito político, esto es muy grosso modo, en la bibliografía se explica con algún detalle mayor esta situación, cuando hay una definición desde lo político y cuando hay una definición desde lo administrativo estatal. A grandes rasgos, en 1862, Batalla de Pavón, termina de definirse la separación y la pelea, la guerra civil intermitente entre Buenos Aires y el interior, pero recién en 1880, con los procesos de la Organización Nacional, se logra dar institucionalidad y el aparato estatal se consolida como tal. De igual manera, en 1930 se quiebra el modelo agroexportador y se comienza a construir el Estado benefactor, pero recién en el momento peronista va a consolidarse bajo una forma, si bien Plan Pinedo, Prebisch, etcétera, 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 hubo muchas instancias previas en donde esto comenzó a ocurrir, el peronismo santifica este nuevo momento y la construcción de un nuevo Estado benefactor. De la misma manera, en 1976, amparado en el terrorismo estatal, se deconstruye la alianza política que se había ido construyendo en el 30 y que se había santificado con Perón en la construcción de esta Argentina y este Estado benefactor con fuerte presencia de la clase obrera, o la participación de la clase obrera como actor fundamental en la disputa por el poder. Se rompe en el 76, pero recién se van a institucionalizar o se van a terminar de consolidar en 1989 con los planes de reforma de Menem. Si esto es así, o esta posición que nosotros decimos, y con esto terminamos esta clase introductoria, no habría un modelo universal de gestión pública que sirva para todo momento. Hay una idea muy positivista y hoy un tanto inocente, se puede decir, que a los artefactos culturales, a estos espacios de construcción social, se les puede aplicar normas similares a los que se dan a la física o a las ciencias naturales, digamos, ¿no? La idea sería que vamos haciendo cada vez mejores modalidades organizacionales, vamos descubriendo mejores instrumentos organizacionales y así establecemos modelos más sofisticados de administración. Y ahí cuando la comunidad académica se pone de acuerdo, establece un modelo de administración que es mejor que el anterior. Bueno, lo que tenemos acá es la cita de un señor que se llama Herbert Simon, que es uno de los grandes próceres del pensamiento de la administración, no de la administración pública, de la administración en general. Y es interesante porque lo que hoy llamamos el mundo académico de la administración es un mundo relativamente nuevo, que nace con Taylor y Fayol a principios del siglo XX, que empiezan a establecer ciertas pautas, ciertos abordajes a el análisis del funcionamiento fundamentalmente de la gran empresa capitalista, y va a establecer ciertas normas, ciertas reglas. Puedo decir, Fayol escribe en la década del 10 del siglo XX, y en un principio una serie de autores establecen principios. Están los 11 principios de Fayol, así cada uno que lo va criticando va estableciendo otros principios. Y en una época tan temprana como 1947, este señor Herbert Simon, que no se imaginen que es un marxista, un trotskista, un anarquista, sino muy en el centro del pensamiento organizacional, dice, para cada principio de la administración uno puede encontrar otro contradictorio igualmente plausible y aceptable. Aunque los dos principios nos llevan a recomendaciones totalmente opuestas, no hay nada que desde el ámbito teórico diga cuál es el apropiado. O sea, si hay que centralizar o descentralizar. Si hay que normalizar el comportamiento o hay que dejarlos a los expertos que trabajen con libertad. Si tenemos que tener una supervisión jerárquica o si tenemos que coordinar. Si tenemos estructuras peine o estructuras piramidales o estructuras fideo, se lo llama en la jerga. Las estructuras peine son muy abiertas, las estructuras fideo son más derechas. Bueno, ¿qué hacer? No está en el propio principio. O sea, no podemos, contrariando a Fayol, hoy por hoy, van a ser 80 años dentro de mucho, 75 años el año que viene,
de que Herbert Simon escribió esto, y en general tenemos claro de que en el propio principio no está la manera de definir cuál es la mejor forma de administrar. Está afuera, o sea, excede a ese principio, si bien es muy importante saber conocer todas estas herramientas y poder utilizarlas. En general hay bastante consenso sobre esta idea de Herbert Simon. No hay consenso de cuál es la variable independiente. En nuestro caso, y en temas de administración pública, para nosotros está en esta idea del patrón de intervención estatal. Cada patrón de intervención estatal va a generar instrumentos que le son más o menos funcionales. Y esta es una de las claves que nos parece fundamental expresar aquí en términos de abordaje. Muchas veces, sobre todo en el ámbito de gestión, porque es otra esfera, uno tiene que establecer verdades, no digo absolutas, pero verdades muy potentes. ¿Por qué? Porque uno agarra la lanza y va para adelante, y si uno está a cargo de un programa, tiene que establecer seguridades. En el ámbito, seguridades como para poder galvanizar a los equipos de trabajo, dar seguridad, y sobre todo cuando estamos hablando de administración pública, espacios tan complejos, tan penetrados por intereses, tan influidos por intereses y con tantas presiones externas, uno en algún momento tiene que decir es por acá y vamos para aquel lado. En el mundo que estamos recorriendo, que es el mundo de la academia, estos principios, que muchas veces alrededor de la discusión política nosotros saben como universales, hoy sabemos que no hay principios universales y que dependen de un algo más. Bueno, ese algo más va a ser alguna de las cosas que vamos a discutir en clase y que vamos a ir charlando, y que cada una de las tres visiones que vamos a ver, la neoliberal, la socialdemócrata y la populista, establecen que ese algo más tiene otro carácter y por eso tienden a construir herramientas que son diferentes. Bueno, seguiremos charlando de estos y otros temas. Les pido, como siempre, que lean la bibliografía. Seguiremos charlando de estos y otros temas en la clase del 21 de septiembre. Hasta ese momento.